¿Alguna vez has sentido el peso de la culpa, esa carga que no puedes sacudir, como un constante recordatorio de tus errores? Alégrate, el Espíritu Santo ya está operando dentro de ti. La culpa puede ser abrumadora, pero, ¿sabías que tu conciencia es como un sensor que te guía, mostrándote lo que está bien y lo que está mal? A veces, ese sensor nos señala nuestras fallas y nos lleva a la autocrítica, pero también es la puerta abierta hacia la sanación. Jesús, con su amor y gracia infinita, nos ofrece un camino de redención. Él no solo conoce nuestras debilidades, sino que, a través de su perdón, nos muestra que la culpa no es un final, sino una oportunidad para comenzar de nuevo. Hoy, te invito a reflexionar sobre cómo, al conectar con nuestra conciencia y aceptar el perdón de Cristo, podemos liberarnos de esa carga y vivir en la paz que Él nos ofrece. ¿Estás listo para permitir que tu conciencia, guiada por su amor, te libere? La conciencia desde la perspectiva de Watchman Nee. 1. La función de la conciencia en el espíritu del creyente. La conciencia es una de las funciones esenciales del espíritu humano, junto con la intuición y la comunión. En la vida del creyente, la conciencia juega un papel central en la guía del ser interior, ayudándole a discernir entre el bien y el mal, y alineando su vida con la voluntad de Dios. Es la conciencia la que señala al creyente cuándo está actuando correctamente y cuándo está siendo desviado del camino que Dios ha trazado para él. La función primordial de la conciencia en el creyente es revelarle su relación con la santidad de Dios. La santidad de Dios, que es la cualidad que lo separa del mal y lo deleita en lo bueno, se manifiesta en la conciencia del cristiano. Es en este espacio interior donde se establece el contacto entre el ser humano y la perfección divina. En la práctica, la conciencia no solo actúa cuando el creyente comete un error, sino que también trabaja proactivamente para evitar que cometa ese error en primer lugar. Este proceso puede ocurrir antes de que el creyente lleve a cabo una acción incorrecta, lo que implica que la conciencia está operando como una especie de alarma que impide el pecado. Una de las características fundamentales de la conciencia es que, aunque está profundamente conectada con la intuición del espíritu, su función no se limita a señalar lo que está mal. La conciencia, a través de la intuición, también orienta al cristiano a hacer lo correcto, sugiriendo en su interior las decisiones que son agradables a Dios. Así, la conciencia se convierte en un mecanismo de advertencia que no solo reprende el mal, sino que también impulsa a hacer el bien, de acuerdo con los deseos de Dios. Es importante comprender que, en el camino espiritual del creyente, nunca se está completamente exento de cometer errores. Aunque se logre un crecimiento significativo en la vida cristiana, el ser humano sigue siendo propenso a caer en errores debido a su naturaleza imperfecta. Por lo tanto, la conciencia del creyente debe ser siempre vigilante, nunca desactivada, y siempre alerta para reprimir cualquier inclinación a apartarse de la voluntad divina. En este contexto, la conciencia se presenta como una brújula que continuamente recalibra al creyente, mostrándole el camino recto y asegurándose de que no se desvíe, incluso cuando su carne esté inclinada a hacer lo contrario. Cuando el creyente sigue la voz de la conciencia, está efectivamente caminando en el Espíritu. De esta forma, la conciencia funciona como un medio para vivir en constante comunión con Dios. En este sentido, la conciencia no debe ser ignorada ni silenciada, ya que hacerlo equivale a ignorar la obra del Espíritu Santo. Si el creyente no presta atención a la conciencia, puede empezar a caminar según sus propios impulsos o deseos carnales, lo cual lo aparta de la perfecta voluntad de Dios. Además, la conciencia está vinculada a la santificación, el proceso a través del cual el creyente es transformado a la imagen de Cristo. La conciencia guiada por el Espíritu Santo es uno de los pilares fundamentales en este proceso de transformación. Cuando un cristiano escucha y obedece su conciencia, su vida se va santificando, y él se va asemejando más a Cristo, quien es el modelo perfecto de obediencia a la voluntad de Dios. En este camino de santificación, la conciencia no solo actúa cuando hay pecados evidentes que corregir, sino que también se convierte en una herramienta para purificar los aspectos más profundos de la vida del creyente. El Espíritu Santo usa la conciencia para iluminar áreas de la vida que quizás el creyente no haya considerado antes, ayudándole a mejorar su comportamiento, actitudes y pensamientos. En conclusión, la función de la conciencia en el creyente es mucho más que una simple advertencia cuando se cometen errores.
La conciencia y la intuición actúan como el medio de comunicación entre el Espíritu Santo y el creyente, guiando sus decisiones, corrigiendo sus faltas y alentándolo hacia una vida más conforme a la voluntad de Dios. El creyente no debe ignorar ni silenciar esta voz interior, sino más bien debe someterse a ella, ya que es a través de la obediencia a la conciencia que el creyente experimenta una vida llena del Espíritu Santo y una mayor comunión con Dios. 2. La conciencia antes de la regeneración. La conciencia humana, en su estado original y natural, se ve profundamente afectada por el pecado, especialmente antes de la regeneración. En el contexto cristiano, la regeneración se refiere al nuevo nacimiento espiritual, el cual solo es posible mediante la intervención del Espíritu Santo. Sin embargo, antes de este proceso, el ser humano, aunque poseía una conciencia funcional, no tenía la capacidad de distinguir correctamente entre lo bueno y lo malo en términos de la voluntad divina. En el momento en que Adán y Eva cometieron el pecado original en el jardín del Edén, su conciencia fue profundamente alterada. Antes de la caída, Adán y Eva vivían en perfecta comunión con Dios, sin ninguna inclinación al mal, y su conciencia operaba de acuerdo con la santidad de Dios. Sin embargo, al desobedecer a Dios al comer del árbol prohibido, su conciencia, que antes estaba en completa armonía con la voluntad divina, experimentó una alteración significativa. La intuición y la comunión con Dios murieron en ese momento, lo que provocó que el ser humano cayera en un estado de separación espiritual de Dios. Este evento no significó la desaparición total de la conciencia, pero sí marcó el comienzo de un estado de conciencia muerta, en relación con Dios. La conciencia humana pasó a operar de una manera distorsionada, ya que los hombres dejaron de discernir la voluntad de Dios de manera clara y directa, y en muchas ocasiones ya no toman en cuenta esa voluntad, la olvidan. En este estado, la conciencia seguía funcionando, pero sin la plena capacidad de guiar al ser humano hacia Dios. Aunque los individuos podían seguir distinguiendo el bien del mal de acuerdo con sus propios estándares humanos, su capacidad de hacerlo en coherencia con la perfección y la santidad de Dios fue gravemente afectada. La conciencia del pecador, a pesar de estar muerta, en relación con Dios, continuaba operando, pero de una forma mucho más limitada y oscura. El pecador, al no estar regenerado, se encuentra en un estado de insensibilidad espiritual. Aunque la conciencia todavía podía alertar al ser humano de sus malas acciones, el ser humano no tenía la capacidad de arrepentirse por sí mismo ni de buscar la salvación. La conciencia, en este estado, simplemente condenaba el pecado, pero no tenía el poder de redimir o restaurar al individuo ante Dios. Este proceso de condena de la conciencia antes de la regeneración estaba marcado por una incapacidad de comprender la santidad absoluta de Dios. El pecado estaba presente en la vida humana, pero el individuo no tenía una comprensión clara de la magnitud de su separación de Dios. A medida que los seres humanos vivían en pecado, su conciencia, aunque activa, se iba amortiguando. La conciencia del pecador actuaba en una especie de sueño profundo, en el que el individuo no era completamente consciente de la gravedad de su situación ante Dios. Es importante notar que, aunque la conciencia del pecador estaba muerta en términos espirituales, no era completamente inútil. La conciencia seguía operando, pero de manera más superficial. A nivel humano, la conciencia aún podía causar angustia al pecador, alertando sobre sus acciones inmorales o erróneas. Sin embargo, esta conciencia no tenía el poder de transformar al ser humano ni de llevarlo a una relación restaurada con Dios. La conciencia del pecador, por sí sola, solo podía condenar al individuo, pero no podía ofrecer una solución para su condición. En este estado de conciencia muerta, el ser humano se encontraba atrapado en un ciclo de pecado y condena, sin la posibilidad de encontrar una salida por su propia cuenta. Fue solo a través de la obra redentora de Cristo y la intervención del Espíritu Santo que la conciencia humana pudo ser restaurada y llevada a un estado en el que el ser humano pudiera arrepentirse y ser reconciliado con Dios. La regeneración, al infundir la vida de Dios en el creyente, despertó nuevamente la conciencia, dándole la capacidad de discernir la voluntad divina y guiando al creyente hacia una vida de obediencia. En conclusión, la conciencia antes de la regeneración funcionaba de manera imperfecta y distorsionada debido a la caída en el pecado. Aunque los seres humanos seguían teniendo la capacidad de distinguir el bien del mal,
Su conciencia estaba separada de Dios y no podía guiarles hacia la salvación. Solo a través de la obra del Espíritu Santo y la regeneración del creyente, la conciencia vuelve a cobrar su propósito original, guiando al individuo hacia Dios y la santidad. Ahora viene la ayuda infalible y es el punto número 3. El papel del Espíritu Santo en la conciencia del pecador. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en la obra de salvación y restauración de la conciencia humana. En el contexto del pecado, la conciencia de la persona está oscurecida y muerta en relación con Dios, incapaz de llevar al individuo a la redención. Sin embargo, la obra del Espíritu Santo es esencial para despertar la conciencia del pecador y dirigirla hacia la salvación. A través de su poder, el Espíritu Santo ilumina la conciencia del pecador, llevándolo a reconocer su pecado, su condena y su necesidad urgente de la gracia de Dios. El primer paso de esta obra del Espíritu Santo es la convicción. En la Biblia, se nos enseña que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículo 8. Esta convicción actúa sobre la conciencia del pecador, mostrándole que ha transgredido la ley de Dios. La conciencia, que previamente estaba muerta y distorsionada, comienza a ser iluminada por la verdad de la ley divina. Esta luz revela la magnitud del pecado del individuo y su separación de Dios, lo que provoca un sentimiento profundo de culpabilidad y desesperación. Sin la obra del Espíritu Santo, la conciencia humana permanecería cegada ante la verdad de su condición espiritual. El pecado, por su naturaleza, oscurece la visión del ser humano sobre la santidad de Dios, y sin la ayuda del Espíritu Santo, el pecador no podría entender la gravedad de su transgresión. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en la vida del pecador, la conciencia comienza a despertar, y se hace evidente la necesidad de arrepentimiento. La convicción de pecado no es un proceso abstracto o simplemente emocional. Es una obra profunda en el espíritu del ser humano. El Espíritu Santo actúa sobre la conciencia de tal manera que el pecador se ve obligado a reconocer su pecado y su incapacidad de cumplir con las demandas de Dios. En este punto, la conciencia comienza a reflejar la luz de la ley de Dios, lo que lleva al pecador a un momento crucial de su vida espiritual, la decisión de arrepentirse y buscar la gracia de Dios. Este proceso de convencimiento es gradual. El Espíritu Santo no solo ilumina la conciencia del pecador con la luz de la ley, sino que también introduce la luz del Evangelio. La ley de Dios señala el pecado y la condena que el pecador enfrenta, pero el Evangelio, a través de la obra del Espíritu Santo, trae esperanza al mostrar la redención que hay en Cristo Jesús. El pecador no solo se da cuenta de su pecado, sino también de la gracia disponible para él a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Una vez que el pecador ha sido convencido de su pecado y se arrepiente, el Espíritu Santo continúa obrando en su vida, guiando su conciencia para que viva de acuerdo con la voluntad de Dios. La conciencia ya no se limita solo a la condena, sino que empieza a funcionar como una guía positiva, ayudando al creyente a discernir la voluntad de Dios para su vida. El Espíritu Santo renueva y purifica la conciencia, dándole la capacidad de guiar al creyente a una vida de santidad y obediencia. La sangre de Cristo juega un papel clave en la purificación de la conciencia del creyente. A través de su sacrificio, Jesús pagó el precio por el pecado, y la conciencia del creyente es purificada de toda condena. El Espíritu Santo aplica esta purificación a la conciencia, lo que permite al creyente acercarse a Dios con confianza, sin miedo a la condena. Es a través de la obra del Espíritu Santo que la conciencia del creyente se limpia y se fortalece, dándole la capacidad de vivir una vida que agrada a Dios. La obra del Espíritu Santo en la conciencia del pecador no se limita solo a la iluminación del pecado y la gracia, sino que también es crucial para el proceso de la regeneración. La regeneración es el acto en el que el Espíritu Santo da nueva vida al creyente, y esto incluye la restauración de la conciencia. Esta conciencia regenerada ya no está más condenada por el pecado, sino que ahora tiene la capacidad de reflejar la voluntad de Dios y guiar al creyente hacia una vida espiritual más profunda. En conclusión, el Espíritu Santo tiene un papel esencial en la restauración de la conciencia humana. A través de su obra de convicción, iluminación y regeneración, el Espíritu Santo despierta la conciencia del pecador, llevándolo al arrepentimiento y guiándolo hacia la salvación en Cristo.
Esta obra continúa a lo largo de la vida del creyente, purificando y guiando la conciencia para vivir conforme a la voluntad de Dios. Sin la intervención del Espíritu Santo, la conciencia humana permanecería en un estado de muerte espiritual, incapaz de reconocer su pecado y la necesidad de la gracia divina. Y esto se convierte en una bola de nieve a favor. Te lo explico en el punto número 5. La conciencia y la santificación del creyente. La santificación es un proceso esencial en la vida cristiana que implica la transformación continua del creyente para hacerlo más conforme a la imagen de Cristo. En este proceso, la conciencia juega un papel crucial, ya que es el medio a través del cual el creyente recibe la guía del Espíritu Santo y es conducido hacia una vida de pureza y santidad. La conciencia del cristiano no solo lo reprende cuando se desvía del camino de Dios, sino que también actúa como un faro que ilumina su vida y le señala lo que debe ser erradicado para crecer en la santidad. La conciencia como guía en la santificación. El proceso de santificación comienza cuando el creyente escucha la voz de su conciencia y responde a ella. La conciencia es más que una simple fuente de reproches por los pecados cometidos. Es un instrumento vital en el que Dios obra para transformar la vida del cristiano. A través de la conciencia, el Espíritu Santo revela lo que está bien y lo que está mal según la voluntad de Dios. Cuando el creyente obedece la voz de la conciencia, se encuentra en el camino de la santificación. La conciencia, al estar purificada por la sangre de Cristo, se convierte en un medio a través del cual el Espíritu Santo puede guiar al creyente hacia la santidad. Cada vez que el creyente obedece a la conciencia y aparta de su vida el pecado o cualquier actitud que no esté alineada con la voluntad divina, se produce un avance en el proceso de santificación. Esta transformación es un proceso gradual, y la conciencia continúa trabajando para guiar al creyente en su camino hacia la perfección espiritual. La función de la conciencia en la purificación continua. La santificación no es un evento único. Es una obra continua de purificación que dura toda la vida cristiana. A medida que el creyente crece espiritualmente, su conciencia se va haciendo más sensible a los aspectos sutiles del pecado. Lo que antes podía parecer insignificante o incluso permisible, con el tiempo, la conciencia lo señala como algo que debe ser erradicado. Esto demuestra que la santificación es un proceso en el que el creyente avanza en la comprensión de la voluntad de Dios, y su conciencia se va perfeccionando a medida que crece en madurez espiritual. Este proceso de purificación no solo involucra los grandes pecados evidentes, sino también las actitudes y pensamientos que no son conformes a la santidad de Dios. La conciencia ayuda al cristiano a ser consciente de estos aspectos más profundos de su vida interior. Cada vez que el creyente escucha y obedece la voz de la conciencia, está participando en el proceso de santificación. La conciencia lo lleva a reconocer áreas de su vida que aún necesitan ser sometidas a la purificación de Dios. El papel de la conciencia en la santidad y la justicia. Una de las características clave de la santificación es que no solo involucra el rechazo del pecado, sino también la aceptación de la justicia y la santidad de Dios. La conciencia es el medio por el cual el creyente puede discernir la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo impío, y guiar su vida en la dirección correcta. La santificación es un proceso de ser separado del pecado y apartado para Dios, y la conciencia tiene la tarea de señalar al creyente cuándo está siendo fiel a esta separación y cuándo está cediendo a la tentación. El Espíritu Santo usa la conciencia para hacer que el creyente se sienta incómodo con el pecado y lo impulse a arrepentirse y cambiar. Es la obra del Espíritu en la conciencia lo que hace que el creyente no se sienta a gusto con las cosas que no están alineadas con la voluntad de Dios. La conciencia, por lo tanto, es un instrumento esencial para que el creyente camine en justicia y pureza. Mientras que la conciencia señala el pecado, también guía hacia la justicia divina, llevándolo a ser más como Cristo. La conciencia y la relación con Dios. La santificación también está estrechamente relacionada con la comunión con Dios. El proceso de santificación permite que el creyente se acerque más a Dios y viva de acuerdo con su voluntad. La conciencia, al ser purificada, facilita la comunión con Dios porque permite que el creyente se acerque a Él sin miedo ni condena. Cuando la conciencia está limpia, el creyente puede acercarse con confianza al trono de gracia, sabiendo que no hay pecado que lo separe de Dios. En este sentido, la santificación no es solo una cuestión de comportarse de manera correcta o evitar el pecado,
sino que también se trata de una relación profunda y continua con Dios. A medida que el creyente permite que el Espíritu Santo trabaje en su vida a través de la conciencia, se hace más sensible a la presencia de Dios y se aproxima más a su santidad. La conciencia purificada es un medio para experimentar la cercanía de Dios y caminar en su luz. El papel continuo de la conciencia en la vida cristiana. La santificación es un proceso continuo en el que la conciencia desempeña un papel crucial. Cada vez que el creyente escucha y obedece la voz de su conciencia, está permitiendo que el Espíritu Santo lo transforme y lo lleve a un nivel más profundo de santidad. La conciencia no solo sirve para señalar lo que está mal, sino que también es una guía que dirige al creyente hacia lo que está bien, hacia una vida que agrada a Dios. Es importante que el creyente no se desanime en el proceso de santificación. Aunque es un camino largo y desafiante, la conciencia, guiada por el Espíritu Santo, es una herramienta que lo acompaña durante todo el viaje espiritual. Al permitir que la conciencia purificada lo guíe, el creyente no solo crece en santidad, sino que también fortalece su relación con Dios y se convierte en un reflejo más claro de la imagen de Cristo. Conclusión. La conciencia juega un papel vital en el proceso de santificación del creyente. A través de la conciencia, el Espíritu Santo guía al cristiano a la santidad, mostrándole lo que debe apartar de su vida y lo que debe abrazar. La conciencia purificada permite que el creyente viva de acuerdo con la voluntad de Dios, avanzando en su relación con Él. Es un proceso continuo de transformación y purificación que lleva al creyente a ser cada vez más como Cristo, y la conciencia es una herramienta esencial en ese proceso. Al escuchar y obedecer la conciencia, el creyente participa activamente en su santificación, creciendo más cerca de Dios cada día. 7. La conciencia en la práctica del creyente. La obediencia a la conciencia como indicador de espiritualidad. Uno de los aspectos más importantes de la conciencia en la vida cristiana es la obediencia. La conciencia no está destinada a ser ignorada ni silenciada. Más bien, debe ser escuchada y obedecida. Cuando el creyente obedece la voz de su conciencia, está demostrando su disposición a seguir la voluntad de Dios y a vivir según los principios divinos, sin importar las circunstancias o lo que dictamine la mente humana. La conciencia funciona como un radar espiritual, señalando al creyente cuando está actuando de manera correcta o incorrecta en relación con la voluntad de Dios. La obediencia a la conciencia es un indicador clave de la verdadera espiritualidad del creyente. En muchos casos, la mente humana puede buscar excusas o justificaciones para actuar de manera que se opone a la voluntad de Dios. Sin embargo, la conciencia no permite que el creyente se engañe a sí mismo, sino que actúa como un medio de corrección interna que impulsa al cristiano a arrepentirse y alinearse con los caminos divinos. Es por esta razón que la conciencia purificada se convierte en una parte vital del proceso de santificación, ya que ayuda a mantener al creyente en el camino de la justicia. La conciencia y el pecado. El pecado en la vida del creyente es algo que debe ser confrontado y erradicado, y la conciencia desempeña un papel central en este proceso. Cuando el creyente peca, su conciencia actúa rápidamente, señalando la transgresión y haciéndole sentir la condena interna. Este sentimiento de condena no debe ser confundido con la condena definitiva que viene de Satanás. Más bien, es la obra del Espíritu Santo en la conciencia del creyente, que lo lleva al arrepentimiento y la restauración. Es importante que el creyente no ignore esta reprensión interna. La conciencia, cuando está alineada con el Espíritu Santo, tiene el poder de restaurar al cristiano a través del arrepentimiento. Ignorar la voz de la conciencia puede conducir a la insensibilidad espiritual, donde el creyente se vuelve cada vez más difícil de corregir, y su relación con Dios se ve afectada. Es por esto que el apóstol Juan escribe en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, y limpiarnos de toda maldad. La conciencia lleva al creyente a la confesión, y la sangre de Cristo limpia al cristiano, restaurando la paz y la comunión con Dios. Debemos tener presente y ser cuidadosos de estar alineados al Espíritu Santo, de lo contrario, existe una posibilidad que el creyente se engañe a sí mismo, ya que hará buenas obras para justificarse y sentirse bien, o buscará versículos en la Biblia que lo hagan sentirse en paz o justificarse e ir apagando esa conciencia que lo previene antes de pecar y que lo acusa después de hacerlo.
La conciencia y la vida social del creyente. La conciencia no solo es importante en la vida espiritual privada del creyente, sino también en su vida social y sus interacciones con los demás. En las relaciones interpersonales, la conciencia actúa como un estándar moral que guía al creyente para que actúe con integridad, honestidad y amor hacia los demás. El apóstol Pablo aborda este tema cuando habla de no causar tropiezo a los demás en 1 Corintios capítulo 8, versículo 9, donde señala que, tened cuidado de que vuestra libertad no sea ocasión de tropiezo para los débiles. Esto demuestra que la conciencia también afecta las decisiones que el creyente toma en su trato con los demás, ya que sus acciones pueden influir en la vida espiritual de los demás, para bien o para mal. La conciencia también se convierte en una guía para evitar comportamientos egoístas o destructivos, como el chisme, la mentira o la injusticia. El creyente que escucha su conciencia actuará con humildad y respeto hacia los demás, reconociendo la dignidad y el valor de cada ser humano. En este sentido, la conciencia no solo es una herramienta para la santificación personal, sino también para la edificación de la comunidad cristiana. La conciencia y las buenas obras. El cristiano está llamado a realizar buenas obras como fruto de su fe. Sin embargo, esas buenas obras deben ser guiadas por la conciencia purificada y no por un deseo egoísta de reconocimiento o gloria. La conciencia del creyente debe asegurarse de que sus obras sean genuinas y agradables a Dios, y no motivadas por razones egoístas. Jesús mismo enseñó que no debemos hacer nuestras obras para ser vistos por los hombres, sino para glorificar a Dios. Mateo capítulo 5 versículo 16. Esto significa que el creyente debe permitir que su conciencia lo guíe en la ejecución de obras que verdaderamente reflejen el amor y la justicia de Dios. Las buenas obras, cuando son hechas bajo la dirección de la conciencia purificada, sirven como testimonio del carácter de Cristo en el creyente y son una forma de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Conclusión: la conciencia como herramienta vital en la vida cristiana. En resumen, la conciencia en la práctica cristiana es esencial para el crecimiento espiritual y la vida diaria del creyente. A través de la conciencia, el Espíritu Santo guía al cristiano hacia la santificación, corrige los errores y pecados, y asegura que las acciones del creyente estén alineadas con la voluntad de Dios. La obediencia a la conciencia es clave para vivir una vida que agrada a Dios, y permite que el cristiano crezca en su relación con Él. La conciencia también juega un papel vital en la vida social del creyente, ayudándole a actuar con integridad y amor hacia los demás. Es la conciencia purificada por la sangre de Cristo lo que permite al creyente vivir una vida moralmente coherente, tanto en su vida privada como pública. Por lo tanto, el creyente debe aprender a escuchar y obedecer la voz de la conciencia, para que su vida sea un reflejo fiel del amor y la justicia de Dios. Nuestro último punto, que es importantísimo: la conciencia en la vida del cristiano madurado. La madurez espiritual en el creyente está profundamente conectada con el desarrollo y la sensibilidad de su conciencia. A medida que el cristiano crece en su vida espiritual y se acerca más a Dios, su conciencia se va refinando, volviéndose más aguda y sintonizada con la voluntad divina. Este proceso es esencial, ya que la conciencia, guiada por el Espíritu Santo, juega un papel fundamental en la vida cotidiana del creyente, ayudándole a discernir lo que agrada a Dios y lo que no lo hace. La conciencia y la madurez espiritual. A medida que un cristiano madura espiritualmente, su relación con Dios se profundiza, y con ello su conciencia se vuelve más sensible. La madurez espiritual no solo se refleja en el conocimiento de la palabra de Dios, sino también en la capacidad de escuchar y obedecer la voz de la conciencia. Un cristiano maduro es aquel que ha aprendido a someterse a la guía de su conciencia, permitiendo que el Espíritu Santo lo transforme y lo dirija en cada área de su vida. En la vida del creyente maduro, la conciencia se convierte en una herramienta extremadamente precisa para discernir la voluntad de Dios. Mientras que los cristianos más jóvenes o menos maduros pueden estar más propensos a justificar sus decisiones o acciones, el creyente maduro no se conforma con lo que parece correcto, sino que permite que su conciencia, purificada por el Espíritu Santo, lo guíe a actuar conforme a la verdad de Dios. La madurez espiritual se caracteriza por una mayor disposición a obedecer a la conciencia, sin importar las presiones externas o las justificaciones personales. La conciencia y el crecimiento en la sensibilidad espiritual.
El proceso de madurez espiritual implica un crecimiento en la sensibilidad de la conciencia. A medida que el creyente sigue el camino de la santificación, su conciencia se va afinando, lo que le permite percibir con mayor claridad las áreas de su vida que deben ser transformadas. Este refinamiento de la conciencia es un aspecto vital de la santificación, ya que permite al cristiano estar más en sintonía con la voluntad de Dios y más consciente de los aspectos de su vida que deben ser entregados a Él. Cuando la conciencia se vuelve más sensible, el creyente se convierte en una persona que no solo distingue entre el bien y el mal, sino que también es capaz de discernir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. El cristiano maduro ya no se conforma con hacer lo que parece bueno a los ojos humanos, sino que busca la voluntad divina en todas las decisiones que toma. Este nivel de sensibilidad espiritual permite al creyente vivir de acuerdo con los estándares de santidad que Dios ha establecido, sin caer en la trampa de la complacencia o la complacencia con el pecado. La conciencia y la obediencia a Dios. La obediencia a la conciencia es un signo claro de madurez espiritual. Un cristiano maduro sabe que no puede ignorar ni silenciar la voz de la conciencia, ya que esa voz es un instrumento divino que lo guía en la voluntad de Dios. La obediencia a la conciencia es una manifestación de humildad, pues implica reconocer que la voluntad de Dios es más importante que los deseos personales o las expectativas del mundo. En los primeros años de la vida cristiana, el creyente puede estar más inclinado a seguir su propio juicio o las expectativas de los demás, pero con el tiempo, un cristiano maduro aprende a discernir que solo la obediencia a la conciencia purificada le lleva por el camino de la santidad. La conciencia no solo reprende el pecado, sino que también orienta al creyente hacia lo que es bueno, justo y verdadero según los estándares de Dios. La conciencia y el testimonio del Espíritu Santo. Un aspecto clave de la madurez espiritual es la capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo, quien testifica al creyente a través de la conciencia. El apóstol Pablo menciona en Romanos 9:1, «Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo», lo que demuestra que la conciencia del creyente maduro está en armonía con el Espíritu de Dios. Esta unión entre la conciencia y el Espíritu Santo permite que el creyente experimente una paz interna y una certeza de que está caminando en la voluntad de Dios. A medida que el cristiano madura, su conciencia y el Espíritu Santo trabajan de manera conjunta para guiarlo en su vida diaria. La conciencia se convierte en un testigo confiable del estado espiritual del creyente, ya que refleja la obra del Espíritu Santo en su vida. Si la conciencia del cristiano reprende alguna acción o actitud, es porque el Espíritu Santo está obrando en su interior, llamando al creyente a una mayor santidad y obediencia. La conciencia y la responsabilidad del cristiano madurado. El cristiano maduro tiene una mayor responsabilidad en cuanto a la manera en que maneja su conciencia. Se sabe mantener alineado con el Espíritu Santo, mediante la consagración acudiendo a su congregación, leyendo la palabra y manteniéndose en oración constante, y con esto, santificarse paulatinamente. Lo que ocasionará ese alineamiento o comunión con el Espíritu Santo y por ende su conciencia lo esté ayudando junto a la intuición. Si te ha gustado este trabajo, pon manita arriba, suscríbete para más contenido y no se te olvide la campanita. Dios te bendiga.